pensamiento complejo y oralidad. Fundamentos para un modelo socioconstructivista en la educación primaria. Muy buenos días, mi nombre es Nancy Elvira Osorio Vega, estudiante de doctorado de la Universidad Pedagógica Experimental UP. Hoy vamos a reflexionar sobre cómo el pensamiento complejo, desarrollado por Edgar Morin, nos ofrece herramientas valiosas para entender y transformar la educación. En particular, veremos cómo dos de sus teorías se relacionan directamente con el modelo socioconstructivista para fortalecer el discurso oral en estudiantes de primaria. La idea central es clara. El aprendizaje no puede reducirse a fragmentos aislados, sino que por el contrario, debe entenderse como un proceso integral, multidimensional y en permanente interacción con el entorno. Iniciemos entonces el abordaje del primer tema de interés, el cual es la organización del conocimiento y la inteligencia ciega. Morin nos habla de la inteligencia ciega. Con este concepto se refiere a que, aunque la ciencia y la educación han logrado grandes avances, también hemos caído en errores y en cegueras al organizar el conocimiento de manera reduccionista y fragmentada. En consecuencia, en la escuela esto se traduce en prácticas que priorizan la lectura y la escritura, pero van dejando de lado la oralidad. Por ejemplo, es común encontrar clases en las que los niños dedican más tiempo a copiar en el cuaderno o a responder cuestionarios que a explicar con sus propias palabras lo que entienden. Esto limita su capacidad de expresarse de forma clara y segura. En este punto, el pensamiento complejo propone una alternativa: superar la visión parcial e integrar lo oral con lo escrito, lo individual con lo social y lo cognitivo con lo emocional. De esta manera, la educación podrá evitar todas esas cegueras que impiden formar sujetos capaces de comunicarse plenamente. Un caso claro sería el siguiente. En lugar de pedir únicamente un resumen escrito de una lectura, el docente podría proponer una ronda de intereses. En esta actividad, cada estudiante comparte con sus compañeros algo de su vida cotidiana, como la última película o serie que se vio, un videojuego que le gusta o una experiencia personal reciente. Y debe explicar qué enseñanza o reflexión obtuvo de esa experiencia. De esta manera no solo se ejercita la expresión oral y la escucha activa, sino que también se fomenta la conexión entre lo escolar y lo personal, haciendo que la oralidad sea significativa y motivadora. Ahora bien, otra aportación clave de Morin es el principio de autoorganización. La complejidad no significa caos, sino más bien la interacción dinámica entre el orden, desorden y la organización. Llevado al ámbito educativo, este principio nos recuerda que en el aula es un sistema vivo. Los estudiantes traen consigo contextos culturales, lenguas, emociones, saberes previos. Por lo tanto, si el docente intenta imponer un orden rígido, se pierde la rigidez de esa diversidad. En cambio, cuando se reconoce la interacción de esos elementos, puede surgir una organización más flexible y creativa. Esto conecta directamente con el enfoque socioconstructivista, dado que el aprendizaje ocurre en la interacción social, en el diálogo, en los debates, en las prácticas comunicativas. En consecuencia, el discurso oral no se desarrolla por repetición mecánica, sino como un proceso emergente y autoorganizado dentro de la comunidad escolar. En síntesis, para fortalecer el discurso oral en estudiantes de primaria, el pensamiento complejo ofrece un soporte teórico fundamental. Por un lado, nos recuerda que el conocimiento no es únicamente una competencia lingüística, sino también social, cultural y cognitiva. En este sentido, un buen ejemplo es cuando un estudiante cuenta una anécdota de su comunidad. No solo practica vocabulario, también comparte cultura e identidad. Por otra parte, nos enseña que el aprendizaje es un proceso de interacción y autoorganización, donde cada estudiante, al dialogar con otros, construye, reconstruye y transforma su propio pensamiento. De este modo, se puede ver en la práctica
que al preparar una exposición grupal, el niño tímido empieza con pocas palabras, pero al recibir apoyo de sus compañeros y retroalimentación del docente, en la siguiente actividad se atreve a hablar más y con mayor seguridad. Aquí vemos cómo el proceso es circular. Cada experiencia mejora la siguiente. Así, la propuesta de un modelo socioconstructivista para la oralidad no es simplemente una innovación pedagógica, sino más bien una respuesta práctica al llamado de Morin: pensar la educación de manera compleja. En conclusión, el pensamiento complejo de Morin nos desafía a ver la educación no como un proceso lineal y cerrado, sino como una aventura llena de interacciones y posibilidades creativas e innovadoras. Por ello, si queremos formar estudiantes capaces de expresarse, de debatir y construir juntos el conocimiento, debemos superar la mirada reduccionista y abrir paso a una enseñanza que integre lo oral, lo escrito, lo social, lo cultural. En definitiva, esto se refleja en situaciones como cuando un estudiante logra exponer con claridad sus ideas frente a sus compañeros. No solo gana confianza personal, sino que también enriquece a todo el grupo, que aprende de su voz y lo reconoce como parte activa de la comunidad de aprendizaje. Así pues, el reto es grande, pero también es una oportunidad. Al desarrollar la oralidad desde un enfoque complejo y socioconstructivista, no solo fortalecemos competencias escolares, sino que también contribuimos a la formación de ciudadanos críticos, creativos y capaces de transformar su realidad. Muchísimas gracias.